Bienvenidos a RLM Podcast. Pues, aunque vaya un poco tarde, las cosas como son. Hoy se cumple una semana del famosísimo Gran Apagón, o por lo menos así es como se le conoce. La verdad es que me buena conexión que después de una semana, pues sigamos sin saber exactamente pues lo que de hecho, pues resulta que el gobierno continúa sin dar una explicación, al menos oficial, y sigue con el fantasma un poco del ciberataque. Eso es que los hechos entiendo que todos los conoceréis. De todas formas, por refrescar un poco, si uno va al gráfico de Red Eléctrica Española, que es el operador monopolista de distribución de electricidad, puede ver cómo en la generación entre las 12:30 y las 12:25, cada 5 minutos hay que reconocerlo, una buena gráfica, pues se puede ver cómo entre las 12:30 y 12:25 desaparecen 15 gigavatios, que uno dirá, bueno, pues no sé si es mucho o poco, yo tampoco lo sabía. Es más de la mitad de la generación eléctrica. Obviamente, sobre todo, las fuentes que desaparecen son gran parte de la fotovoltaica, la de ciclo combinado, es decir, gas principalmente, y la nuclear. Muy bien, pues hasta aquí los hechos fríos, ¿no? O los datos fríos. Según parece, según he podido escuchar a varios especialistas, varios técnicos, entre otros el muy fiable, las cosas como son en general, divulgador, operador nuclear, que bueno, ya no es operador de sala o no es operador de tal, sino que tiene ya otro puesto. Pero bueno, como se conoce como operador nuclear, pues la verdad es que con ese nombre se queda, ¿no? Y según explica él, y tiene sentido, y ya os digo, varios expertos más van por la misma explicación. Según parece, nuestra red eléctrica, bueno, española, no solamente española, sino a nivel europeo, funciona a una frecuencia de 50 Hz. Eso es porque, bueno, sin meternos en mucho detalle, la corriente que va por nuestros cables, corriente alterna. De hecho, si no recuerda del colegio, la corriente continua es en la que da una pila. De hecho, el típico circuito con una pila, un interruptor y una bombilla, un par de bombillas en serie o en paralelo, pues eso es corriente continua. De hecho, nuevamente, salvo que veas algo en bachillerato, uno subconsciente del colegio, pues corriente continua. Es más, tanto en el comienzo de la iluminación, o sea, de la electricidad e iluminación públicas, entre Thomas Edison y Nikola Tesla, Edison apoyaba la electricidad, o mejor dicho, la corriente continua, y Nikola Tesla la corriente alterna. En fin, motivos técnicos aparte, podemos decir que la corriente alterna llega más lejos, por así decirlo. O sea, tú lo puedes generar un punto y llevar a kilómetros. De hecho, no hay más que ver entre esto cuando uno va por la autovía. En muchos sitios ve las torres de alta tensión con cables literalmente kilométricos. Sin embargo, la corriente continua, aparte de otros problemas, bueno, pues
ya digo, ¿no? Pues hay que generarlo más cerca, no se va a consumir, en fin, tiene muchos otros problemas. Pero bueno, dejémoslo ahí. De hecho, si os apetece una película sobre el tema, pues sacaron, si no me equivoco, dos. Una en la Guerra de las Corrientes y otra, sinceramente, no me acuerdo mismo, pero creo que era, les digo, una o dos películas sobre el tema en la misma época. Era bastante curioso. Entonces, nuestra red eléctrica, ya digo, tanto española como a nivel europeo, funciona a 50 Hz, una frecuencia sin más, ¿vale? A determinado voltaje, pero bueno, todo el mundo nos interesa la frecuencia. Y aparte, otra peculiaridad que tiene que, eh, que cumplirse en una red eléctrica a nivel nacional, en este caso, es que la oferta y demanda tienen que casar. Y diréis, bueno, no hay forma de amortiguarse. Hombre, sí. Sobre todo los excesos, pues se puede amortiguar, digámoslo así, con cierto margen que tiene la propia red, más exportar energía, en nuestro caso, pues Portugal, porque España y Portugal, se puede decir que a efectos prácticos forman una sola red. De hecho, se demostró el lunes pasado. Y con cierta interconexión, un poquito más con Francia. De hecho, según parece, hay planes de seguir aumentando esa conexión. Fue una de las causas de los problemas que tuvimos. Esa que era relativamente poca. Y en menor medida, con Marruecos, que también tenemos conexión con ellos. Y a priori, bueno, pues algo de batería, incluso de consumo, por ejemplo, en la hidráulica o en una, digamos así, en una presa hidroeléctrica, pues igual que vacías, el embalse para generar electricidad, si tienes exceso de generación o no, si tienes renovables de otro estilo como fotovoltaica o eólica, pues puedes utilizarlo para bombear de nuevo ese agua, ¿no? O lo que diríamos, puedes utilizar esa primera energía cinética, resumiéndolo mucho, que sea el movimiento al caer, ¿no?, del agua, con bombearla, que es volver a darle esa energía, ¿no?, subiéndola o generando esa diferencia de temperatura que generaría esa energía potencial. Resumiéndolo mucho. Entonces, ¿qué ocurre? Pues debido al problema en la frecuencia, que según he podido aprender estos días, pues las fuentes que tienen, o que son, por así decir, mecánicas, o que utilizan elementos mecánicos, es decir, turbinas, como son principalmente, ¿vale?, la nuclear, la de ciclo combinado y la hidráulica, son capaces de amortiguar y darte una frecuencia constante. De hecho, al igual que la frecuencia de demanda tiene que casar, pues la frecuencia tiene que ser constante dentro de un rango muy pequeño. O sea, muy pequeño, creo que con 49,8, 49,7 ya la perturbación es absoluta. O sea, se puede caer. De hecho, es lo que en parte ocurrió. Pues bien, ¿qué ocurre? Que tanto la eólica como la fotovoltaica no tienen estos sistemas de generación constante de frecuencia. Debido a la tecnología que tienen, pues no tienen, o sea, debido a como en la tecnología, ¿de acuerdo?, lo que hacen es que transforman esa corriente continua que genera la fotovoltaica o esa corriente alterna que genera la eólica en otra corriente alterna mediante un elemento intermedio que se llama inversor y genera esa corriente alterna a 50 Hz y, en fin, y con el voltaje que sea, ¿no? Entonces, supuestamente ese inversor no es capaz de mantener, o si hay mucha generación, pues puede tener problemas de mantenimiento de esa frecuencia. Ahí reconozco, me pierdo un poco.
Porque además creo que en bachillerato, o sea, en secundaria hay como mucho bachillerato, sobre todo la mayoría de conocimientos es corriente continua. Incluso yo en la carrera, mi mayor conocimiento también es corriente continua. Porque como soy de informática, pues un ordenador le llega corriente alterna, pero la convierte en corriente continua internamente. Porque los componentes electrónicos funcionan con corriente continua, con lo cual a mí me daba un poco igual que me venía. Porque al final todo era corriente continua, porque mis circuitos funcionaban, o sea, los que yo estudiaba funcionaban con corriente continua. Así que ahí reconozco que cómo funciona el inversor, más o menos lo puedo entender, pero sí me gusta más entender por qué no mantienen la frecuencia y bueno, simplemente me sirve con que eso es así y no son capaces de mantener esa constancia. Pues estos problemas de frecuencia son parece que son los que dieron o los que permitieron que la fotovoltaica parece que fue la primera. Dio problemas y se desconectó, o provocaron por lo menos estos problemas en la red. Y posteriormente, pues saltaron otros sistemas automáticos que hicieron que también se desconectaran tanto el ciclo combinado y la nuclear. La nuclear, según explicó operador nuclear, nunca mejor dicho, tiene sus sistemas, sus generadores, o sea, su sistema de autoabastecimiento con generadores diésel. De forma que, a ver, ¿cómo decirlo? Vamos ya a entrar un poquito en materia política. Por un lado, he dicho que efectivamente no hay todavía explicación oficial e incluso se mantiene el punto de sospecha sobre el ciberataque. Que es verdad que en un primer momento pues pudo ser una explicación, bueno, pues teniendo en cuenta que estamos en guerra, o sea, Occidente o la OTAN está en guerra con Rusia, más como principios que a nivel real, aunque bueno, sí verá que se le apoya a Ucrania de forma real, ¿vale? Con dinero y con armas. Pero bueno, oficialmente no está en guerra la OTAN, ni lo que entenderíamos como bloque occidental, pero bueno, a efectos prácticos sí verá que se apoya a uno de los bandos, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, podemos asumir que como un intento de desestabilizar, pues irían, entre comillas, la bomba débil, o más pequeño en este caso, porque ya digo que España y Portugal están casi aisladas o bastante aisladas con respecto al resto de la red europea y podría ser un blanco fácil. También hay que reconocer que la propia red eléctrica indica que durante una semana pues, hay cientos de ciberataques. Bueno, se puede entender. Entonces, ante esto, yo digo que el gobierno a día de hoy parece que mantiene un poco ahí la sospecha. No quiere reconocer el problema real, porque eso implicaría no un problema con la fotovoltaica o con la eólica o con la renovable en general. Si eso en principio, bueno, pues está muy bien utilizar renovables. Pero sí que es cierto que este problema técnico parece derivado de una decisión política que obviamente Pedro Sánchez no quiere asumir. Y ante eso se dedica a lanzar medias verdades como, por un lado, que las nucleares decidieron no producir, cosa que según operador nuclear, él comenta que cuando una nuclear no produce, es una decisión que comunica a la red eléctrica, que es el operador, y red eléctrica el que da permiso para no producir electricidad. Con lo cual, no es que decidan no hacerlo, es que comunican y se les aprueba el no hacerlo. Cosa que es muy distinta.
Segundo, también indicaba Pedro Sánchez una verdad a medias, es que decía, hablaba de operadores privados o de empresas privadas, cuando es verdad que, bueno, se puede asumir que los generadores de electricidad, de energía eléctrica también son privados, pero el distribuidor, el que se encarga de que el sistema funcione, es Red Eléctrica Española. Que aunque sobre el papel puede decir que sea privado, cotiza en bolsa y todo, sí que es cierto que la directora, la presidenta de Red Eléctrica es Beatriz Corredor, ex ministra de Zapatero. Y muchos de sus consejeros o son del PSOE o son del PP. Aparte que el accionista mayoritario es la SEPI, que recuerda que es la Sociedad Española de... Vaya, se me acaba de ir la P. De no sé qué industrial. Espérate, un momentito, lo busco aquí. Sociedad Estatal, bueno, española, perdón, estatal de participación industriales, fundada en 1995. Pues muy bien. Tiene bastantes filiales. Navantia, Traxa, Correos, UNOSA, Agencia F, ENUSA, Equipo Nucleares, Sociedad Anónima Total de Caución, Hipódromo de Zarzuela, etcétera, etcétera, etcétera. Sí. Esta SEBI tiene participación en muchísimas empresas. Y, repito, el mayoritario en red eléctrica, aunque dependa de la empresa Redia, Redella, sí que es cierto que, de nuevo, mayoritariamente es de participación, o sea, su mayor accionaria, perdón, su mayor accionista es la SEPI, es decir, el que mayor participación tiene en la SEPI. Con lo cual, el efecto práctico casi que es el que manda. ¿De acuerdo? Entonces, es privada, sí, pero no funciona como una privada. Aparte de que es un monopolio. Que tiene una regulación y un privilegio estatal muy altos. Con lo cual hace que eso de privado sea un poquito menos privado. Digo que es un monopolio porque se asume, como nos puede ocurrir, por ejemplo, en el gas, que creo que también funciona de la misma manera, de una manera muy parecida, o en el agua. Uno, no sé, en el agua a nivel municipal. Si uno va a un municipio, o vive en un municipio, pues la factura del agua se la paga a la empresa municipal de agua, sea la que sea. ¿De acuerdo? Entonces funcionan, ya digo, las redes de distribución de gas o de agua o de luz, pues son públicas o funcionan de esta manera. Entonces, yo digo, ni las nucleares decidieron no producir por su cuenta y riesgo, ni Red Eléctrica Española se puede decir que es privada 100%. Y además también hacía otra mención a las nucleares de que en el momento de volver a levantar el sistema no ayudaron porque necesitaban consumo para funcionar. Entonces, es cierto una cosa, y es que una central nuclear necesita consumo para funcionar. No arranca desde cero. Pero yo digo que, como dice el operador nuclear, tiene generadores propios. De forma que no es cierto que no ayudaran. En el sentido de no ayudan porque consumen. Son capaces de no necesitar ese consumo externo durante mucho tiempo, incluso durante todo el tiempo que haga falta. Siempre que tengan esos generadores con diésel. De forma que otra mentira más. Entonces, claro, es lo que yo digo. Después del apagón energético o eléctrico, viene un apagón peor, que es el apagón informativo. Tenemos un gobierno que no asume responsabilidades.
Es más, ni las asume ni las depura. Les ha dicho que el corredor no se va a mover de ahí. Y solo por el puesto que tiene, debería irse. Porque en última instancia es la responsable de que ocurra algo. No directamente. Está claro. No porque haya sido ella. Sino porque es la responsable de que ocurran estas cosas. Luego se puede poner responsabilidad o no, o a lo mejor no hay ninguna más. Y hay que, yo sé, irse por otro lado. Yo digo, si el problema es una decisión política. Repito, no porque Pedro Sánchez haya decidido que tenemos que tener apagones, sino porque este mix genera estos problemas. De hecho, de nuevo, me estoy centrando mucho en la declaración del plan nuclear, pero porque su entrevista con Jordi Wild me ha parecido, primero, es muy larga y da para mucho, y además dice cosas muy razonables. Como él dice, él no está en contra de la renovable. Es más, la hidráulica tiene esa capacidad también de amortiguar ciertos desajustes en la frecuencia. Pero él dice, bueno, dice, podemos tener perfectamente si no queremos CO2, que es el coco, pues hay que quitar las fuentes que emiten CO2. Que ahora mismo, sobre todo, bueno, pues sobre todo es las fuentes que hay que quemar, ¿no? Principalmente si uno ve el mix energético, salvo ciertas tal, pues se puede decir que tenemos principalmente carbón, muy poquito, y sobre todo ciclo combinado, que repito, es gas. Claro, curiosamente el gas se declaró verde por parte de la Comisión Europea o de la Unión Europea, para no equivocarme. Porque esto era antes de que nuestro amigo Putin decidiera jugar al Risk en Ucrania. Otra energía que es verde y sí que es cierto que no emite CO2 tendrá otro tipo de problema o residuos, pero no emite CO2 en la nuclear. De forma que, como decía para el nuclear, bueno, pues habría que quitar las que emiten, ¿no? Si no queremos CO2, en este caso, quitar el ciclo combinado y ese hueco que dejarían, pues con nucleares. Y el resto, pues eólica, fotovoltaica e hidráulica, que son las tres que tenemos. De hecho, bueno, y térmica solar, ¿no? También sería otra. Renovable. Pero claro, hay que tener en cuenta una cosa. Hemos tenido una época de sequías. De hecho, afortunadamente, bueno, desde que ha empezado 2025, pues parece que se ha paliado bastante. Sin embargo, no podemos, la hidráulica no puede ser una fuente renovable que haga toda la amortiguación. Porque, repito, estamos saliendo de una época de sequías. Y si tenemos sequía, a ver cómo narices generamos energía con agua. Así que, claro, necesitaríamos otra fuente de energía que amortiguase. Y en este caso, pues sería la nuclear. Así que yo creo que lo único bueno que genera esto es, por un lado, una vez más, el gobierno queda en evidencia. Repito, este apagón informativo que es realmente preocupante. Pero sí que ha abierto el debate, o por lo menos públicamente lo ha expuesto, sobre el mix energético y, de hecho, ya hace un tiempo que llevamos un run con el cierre de las nucleares y la oposición a la misma, al cierre. De forma que se ve que la energía nuclear, nos guste o no, ahora mismo, es prácticamente imprescindible. Y no es necesariamente mala. Así que bueno, no di más la matraca y hasta aquí dejo el episodio.
Nos oímos en el siguiente. Adiós.